quiero que por un segundo cierres tus ojos y por un segundo puedas levantar tus manos y puedas decirle: Señor, gracias. Gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, Señor. Gracias porque cada vez que tú hablas a través de la Biblia, es tu propia voz, Señor, hablando a tu pueblo. Gracias porque podemos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, es eficaz. Gracias porque tu palabra cambia mi vida, Señor. Trastorna mi mente, mis pensamientos y los alinea con los tuyos, Señor. Gracias porque hay poder, Señor, en la palabra tuya. Gracias, Señor. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque te puedo llamar papá. Gracias por el amor de Jesús en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu me guía, me habla, me enseña. El único que puede enseñarme es el Espíritu Santo. No es la capacidad de una persona de transmitir ideas, sino es el Espíritu Santo, el único que me puede enseñar al corazón. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana y voy a disponer de este tiempo para llenarme de ti, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Sí. Gracias. Los voy a invitar a que estemos trabajando en esta mañana en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Señor, gracias porque tú vas a hablar esta mañana a tu iglesia. Este capítulo de Mateo 24 es un capítulo muy hermoso, muy hermoso. A veces es un poquito enredado porque está como unas partes en un lado, otras en otro y toca como ponerlo en orden en la cabeza. Pero quisiera decirles que dentro de este tema de escatología que estamos viendo un pedacito, porque vamos a empezar nuestro foco con escatología, entonces estamos haciendo como una introducción, un aperitivo a la escatología, pero más que escatología, yo lo que quisiera transmitir a sus corazones es que esto tiene que ser algo práctico, porque poco y nada me sirve a mí saber que primero va a venir el arrebatamiento, después va a venir la tribulación, después la gran tribulación, después la batalla de Armagedón, etcétera, etcétera. Si mi vida no es tocada para que algo pase por entender esto, ¿sí? O sea, debe ser una escatología práctica. Debo llegar a un punto donde yo diga, bueno, Señor, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo mueve mi posición como cristiano frente a ti? Amén. Ok, entonces vamos a leer los primeros versículos de Mateo 24. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amén. Ok. Ahora, al parecer, esta charla, este evento, este momento sucede el día martes. Eso a mí me quebrantó mucho mi corazón. Y el día martes de la última semana, Jesús sabía que el día viernes iba a ser crucificado. Entonces, este discurso, esta charla, a mí me pareció tremendo. El martes, el Señor habla con sus discípulos. Ahora, aquí hay dos partes y aunque es un poquito complejo el tema, voy a tratar de que no nos enredemos mucho, pero aquí hay dos destinos. Un destino fue para el pueblo judío y otro destino es para mí. Amén. Entonces, tú vas a tener que copiar el pedacito que te corresponde a ti. Amén. Y esto tiene que cambiar tu vida y tiene que mover tu corazón. Esto, dije yo, empezó a hablar el Señor el día martes. Bueno, algunos autores dicen que es el miércoles, pero supongamos que fuera martes o miércoles. En un sentido no es tan relevante, pero sí es relevante el hecho de que fuera antes de que el viernes Él iba a ser crucificado. Él ya sabía su destino. Y si tú revisas unos poquitos versículos hacia arriba de Mateo 24, o sea, me subo a Mateo 23 y tomo el versículo 37, quiero que puedas verlo a Jesús tú mismo con tus ojos, lo que estaba pasando en ese momento en su corazón. Porque, muy bien, Juan, me alegra verte así, rayando su Biblia y tomando nota, muy bien. En el versículo 37, este es un momento de lamento de Jesús. Este es un momento triste en la vida de Jesús, ¿cierto? Y en el 37 dice, seguramente yo creo que aquí Jesús debió llorar. Es una hipótesis, supongo, pero sí se presenta como un lamento. Y si es un lamento, seguramente se le corrieron sus lágrimas al Señor. Y dice aquí, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Esto es tremendo y es hermoso. O sea, el propio Jesús está hablando aquí un martes, está triste, está diciendo, aquí se terminó mi estancia en la tierra. Son los últimos días que me quedan aquí con ustedes. Y hace un balance y dice, Jerusalén, Jerusalén, seguramente llorando, dice, yo cuántas veces quise reunirlos como una gallina desea reunir a sus polluelos.
pero ustedes apedrean a los profetas, apedrean a las personas que yo les envío, insultan a los que están hablándoles del Evangelio. Y aquí termina todo. Entonces no me volverán a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. En Juan 1:1 dice, a lo suyo vino, o sea, al mundo, a su territorio, a su universo, se hizo carne, a la tierra, al planeta vino, mas los suyos no le recibieron. Y no es muy diferente con lo que está pasando hoy. Mucha gente de una o de otra forma está apedreando a los profetas. Está insultando a los enviados de parte de Dios y a aquel que transmite un mensaje de salvación. Entonces, para los judíos llegó hasta ese punto y dijo, hasta aquí llegó. El viernes termino y es quitado ya para mi pueblo. Ahora viene la segunda parte, que es para los pueblos gentiles, o sea, para nosotros. Este es mi tiempo. Este es mi tiempo. Y en este tiempo ocurre una circunstancia muy parecida. Muy parecida. O sea, ahora siguen apedreando a sus profetas y con deseos de que ellos no prediquen este evangelio, que es la buena noticia de Cristo. Amén. Entonces, bajo ese contexto de la tristeza de Jesús en su discurso, empecemos a tratar de entender qué es lo que pasa aquí. Por ejemplo, el versículo 3, a veces uno lo lee muy rápido, pero cuando tú lees el versículo 3 dice, primero que todo, antes del versículo 3, voy a poner esto más en orden. Me llama la atención que el Señor dice, salió del templo y se iba. El Señor a veces se da su champú, alguien dijo por allá. O sea, Él sabe que va a pasar, pero Él dijo, bueno, me voy. Entonces, Él sabía que lo iban a buscar. Y ellos se impactan y le empiezan a decir, mira, Señor, estaban en Jerusalén. Y el templo, este templo lo había construido Herodes. Y era el templo. O sea, era majestuosamente hermoso. Era, por decirlo de una forma, el Nueva York de la época. Entonces, así como las Torres Gemelas, entonces lo impresionaron al Señor y le dijeron, mira, Señor, mira la ciudad, mira el templo. Esto era un día martes. Y el Señor estaba pensando, estos manes están pensando en todo menos en lo trascendente. ¿Sí? Esa es la escatología. A veces uno está pensando en todo menos en lo trascendente. Ellos le estaban diciendo, mira ese templo, 35 pisos con ascensor y todas las cosas. Y el Señor dijo, no entendieron nada. Y todo por lo que tú afanas y todo por lo que tú nos afanamos, de eso no quedará piedra sobre piedra, dice el Señor. Yo tengo 2 tías, me enredé. Una ya se murió, la otra no se ha muerto. Ellas vivían en una casa muy grande que dejó mi abuelo. Y gran parte de su vida pelearon entre ellas por la herencia y no hablaron, no se volvieron a hablar. Y bueno, ya pasó el tiempo. Esa casa ya se volvió vieja. Y esa casa fue demolida y esa casa se destruyó. Ahora ya construyeron allí unos edificios, pero el punto central es, por aquello por lo que pelearon, no quedó piedra sobre piedra, ya no existe. Eso no era trascendente. Eso no era lo importante. Y a veces como cristianos nosotros mismos fijamos nuestra vida y nuestros objetivos en cosas que no son importantes. Yo no te digo que no tengas una buena administración de los bienes, porque debemos tenerla. Y saber manejar el dinero y lo que Dios nos confía, porque somos mayordomos del Señor. Y es bueno que hagan buenos negocios, pero ese no es el foco.
Ese no es el objetivo, porque de eso no quedará piedra sobre piedra. Segundo, también creo yo, pienso yo, es una hipótesis, el Señor dijo, aquí se estaba refiriendo básicamente al templo. Y esto lo contesta, porque si ustedes ven, aquí le hacen al Señor 3 preguntas. Le dice, después de que Él dice esto, ellos hacen 3 preguntas en el versículo 3 y le dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Exacto. O sea, porque ahí se puede confundir uno y puede interpretar mal Mateo 24. Entonces, la primera pregunta que le hacen es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Eso era otra pregunta diferente. Y del fin del siglo, esa era otra pregunta diferente. O sea, en esencia le lanzaron 3 preguntas. Pero la primera pregunta, están hablándole básicamente del templo. Y eso se respondió en Lucas 21:20, pero no lo busquen ahora, por favor. O sea, después de que Cristo murió en el año 70, después de Cristo, los romanos invadieron a Jerusalén y los romanos destruyeron ese templo. Y ese templo fue, bueno, hay muchas versiones, pero básicamente el punto central es que el templo fue quemado, y como era un templo tan majestuoso y tenía oro forrado, entonces lo fundieron hasta que se derritió todo y pudieron sacar hasta la última gota de oro que estaba empañetado en el mismo templo. Entonces, ahí estaba respondiendo el Señor, eso que ustedes por lo que tanto se admiraron, se cumplió esa profecía. En el año 70 después de Cristo, el general Tito de los romanos invadió Jerusalén y destruyó el templo y lo dejó completamente sin que quede piedra sobre piedra. O sea, el Señor cuando dice algo es porque lo va a hacer. Segundo, yo creo que en la misericordia de Dios, esa es mi hipótesis, en la misericordia de Dios el Señor tuvo que destruir el templo. Él mismo propició el asunto para que el templo ya el templo no tenía sentido después de la resurrección. El templo ya no tiene sentido, el templo antiguo, los sacrificios, el sistema, ya no, porque el Cordero ya había muerto. Y Él era el Cordero, Él era el centro, el templo va a ser Dios mismo y el templo somos cada uno de nosotros. Entonces, como que quería quitarles la vista de la idolatría que normalmente todos tendemos a ponerla. Amén. Ok, con esto en mente, dice aquí hay varios elementos que van a venir, pero para desmenuzar del versículo 4 al 7, aunque parece un poco chistoso, voy a empezar por el 8. ¿Sí? O sea, voy a tratar de explicar del versículo 4 al 7, pero me resulta más fácil empezar por el 8, porque en el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Ok, la palabra dolores, yo estuve chequeando en el griego y allí la palabrita que dice es odín, y cuando dice dolores, realmente lo que dice es dolores de parto. Dolores de parto. Y hay una frase que se llama increchendo. Increchendo quiere decir que va aumentando, ¿cierto? Que va creciendo en intensidad y en rapidez. Entonces, lo que quiero decirte, porque esto para mí es muy importante transmitirlo esta mañana, ¿cómo supongo yo, porque yo no he estado, gracias a Dios, en un parto, digo como presente. Me imagino yo que el primer dolor de parto es ¡ting! Entonces uno, ¡uy! Y ahí viene como un aviso, exacto, como un anuncio. Entonces ¡uy! Seguramente la mujer queda ahí, como caricatura. Después viene otro, entonces como que se va acercando. Entonces, el primero, por decir un ejemplo, es, yo no sé de esto, pero supongamos, el primero es el sábado a las 10 de la mañana. Entonces, ¡toing!
Después viene otro el sábado a las 12 de la noche. ¿No? ¿Muy rápido? ¿Ah, muy lejos? Bueno, yo les dije que no sabía del tema, pero el caso es que el segundo dolor debe ser toing, el tercero toing, toing, así que se van como acercando y cada vez más intensa la cosa y más dolorosa, ¿sí? ¿Ok? Eso quiere decir increchendo, o sea, va tin, 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 hasta que los últimos dolores, supongo yo, son los más intensos y más rápidos, son cada vez más cercanos, exacto, más cercanos. Ok, entonces, esto para mí es muy importante decirlo, porque aquí habla de varias cosas. Aquí habla en el versículo 5, ahora me regreso, ya dejen de pensar en esos dolores de parto, por favor, concéntrense en el versículo 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, quiere decir que el Señor empieza a hablar de cosas. Entonces, primera cosa, empieza a aparecer engaño. Y aquí te está diciendo el Señor, ojo con esto, engaño. Va a ser marcado por un tiempo de engaño. Va a haber falso evangelio, va a haber falsos cristos, va a haber falsa predicación. Y sobre eso tenemos que estar atentos. Pero, insisto, esto es como dolores de parto. Ya voy a decir por qué. Dice aquí que habrá guerras, rumores de guerras. Dice aquí que habrá pestes, dice aquí que habrá hambres y dice aquí que habrá terremotos. ¿Ok? Ahora, mi pregunta es, ¿ha habido terremotos después de Cristo? Sí, ha habido. Ha habido un terremoto, ha habido otro terremoto, ha habido otro terremoto, etcétera. Entonces, porque el mismo Mateo más adelante dice que el día y la hora nadie lo sabe. Eso está en el versículo 36. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Es decir, que cuando una persona se lanza a poner fechas, tipo testigo de Jehová, a decir que el 25 de junio del año 2012, que esto, que lo otro, eso no es correcto. Nadie debe atreverse a ponerse, ni el hijo cuando estuvo en tierra, supo, él se despojó de ese conocimiento y se lo dejó solamente a Dios Padre, ni siquiera los ángeles lo saben. Entonces nadie puede poner fechas. Nadie. Y nadie es nadie. O sea, uno no puede estar diciendo, tal vez va a ser esto en el 2018, en el 2019, porque todos los que han puesto fecha han quedado avergonzados. Porque el versículo aquí lo dice, el día y la hora nadie lo sabe. Entonces, si el día y la hora nadie lo sabe, nadie lo sabe. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que sí me dice que viene increciendo, ¿cierto, señora Beatriz? ¿Cierto? O sea, quiere decir que ha habido terremotos y van a aumentar y lo que viene es peor. Entonces, lo que viene hacia futuro no son buenas noticias para los no creyentes. No son buenas noticias para el mundo y no son buenas noticias para el planeta Tierra. Entonces, esto viene increciendo y va a seguir cada vez peor. ¿Ha habido guerras? Sí, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hay hambres? ¿Hay pestes? Sí, sí hay. Y cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor el nivel de guerra, el nivel de peste, el nivel de cada una de estas cosas que les he dicho. Pero no es el fin, dice aquí. Entonces, ahorita con el terremoto de México, lo primero que uno dice es, ya, esto es el fin, ya. Seguramente el Señor ya viene pasado mañana por nosotros. Puede ser, yo no lo sé. Pero esa señal no me puede a mí orientar como algo seguro para que yo pronostique que ya el tiempo está absolutamente cerca. Que se va a desprender un casquete polar
y que el casquete polar va a hacer que se suba el nivel del mar 4 metros y que va a quedar tapado. Eso no es cierto. Se puede desprender un casquete polar. Sí se puede desprender. Que Yang Jong Chin Chung, ¿cómo es que se llama ese el chino loco, coreano loco, el del norte? Yang Chin Chung, ¿alguien? Bueno, ese señor que es medio chiflado, ¿sí? Que va a disparar un misil nuclear y que eso va a hacer la tercera guerra mundial y que eso va a ser el fin del mundo, no es cierto, no es cierto. Es decir, él sí puede disparar un misil nuclear, sí se puede crear un conflicto armado, sí puede existir una guerra, sí puede pasar, pero eso no determinará en esencia el fin del mundo, porque eso es de la potestad de Dios, no de un chino loco que dispare un botón y diga se acabó el mundo. No depende de él, depende de Dios, depende de Dios. Y antes tiene que haber un proceso, ¿cierto? Y ese es el que vamos a tratar de descubrir. Entonces, aquí dice, por ejemplo, primera cosa, yo tengo que estar prevenido, iglesia, y hay que estar prevenidos. Por eso es que muchas veces nosotros, por amor a ustedes, créamelo, es por amor a ustedes, somos un poco celosos de qué escuchan y dónde lo escuchan. El hecho de estar metido todo el día en enlace no es sinónimo de buen alimento espiritual. Así como pasan uno bueno, pueden pasar 10 malos. El hecho de hoy en YouTube hay muchas prédicas, muchas versiones, entonces así como puede haber una muy buena, porque hay muy buenos maestros, también hay otros que tienen ideas bastante extrañas y bastante locas. Entonces, busquen el alimento lo más posible dentro de la comida que Dios les ha dado. Yo no le digo que no busquen otra parte, porque sería cerrar la puerta, pero procuren ser muy selectivos y muy guiados por el Espíritu Santo para que no estén picando mucho en muchas partes, porque puede, como Don Quijote, se les puede correr el coco. Y después están buscando a Rocinante y vienen aquí a que le saque el espíritu de Rocinante y no funciona. Amén. Filtradito. Amén, hermana. Así es. Ok. Ahora, espíritu de engaño va a haber. Va a haber. Esto es lo que quiero decirles. Si ustedes van por un segundo a Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses, mejor dicho, lo voy a leer desde el 7. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Me avisan cuando estén todos. ¿Ya estamos bien? Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Amén. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará, o sea, el espíritu de engaño ya está. El anticristo como tal, el espíritu anticristiano ya está. El anticristo como persona no lo sabemos, como persona, porque él va a ser una persona física. Entonces, el espíritu anticristiano ya se mueve y el espíritu de engaño ya se mueve y existe. Hasta ahora se detiene hasta que sea quitada la iglesia. Entonces, en ese momento ya se moverá con todo el poder. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es decir, que uno puede presenciar milagros y uno puede presenciar cosas sobrenaturales. Y puede experimentar en un culto cosas que puede, hasta en un culto que no sea de Dios, puede experimentar y ver señales
cosas sobrenaturales y sorprendentes, y uno no debe dejar engañarse con eso, porque dice en el versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Entonces, el primer punto que va a existir, y está diciendo el Señor, sobre eso tengan cuidado, es el espíritu de engaño. Entonces, la iglesia se va a mover, y la iglesia de hecho se está moviendo de manera peligrosa. Mucha de la iglesia cristiana también está adoptando doctrinas y cosas extrañas sobre las cuales nosotros debemos tener cuidado. Entonces el Señor te dice, cuídate de esto. Segundo, aquí habla de oiréis, regreso a Mateo 24, dice, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, todavía no es el fin. Es decir, si este señor dispara su misil nuclear contra los Estados Unidos y empieza una guerra, no tengo que pensar, este es el fin del mundo. Así no va a funcionar. Dios no pierde el control de su plan, Él tiene un calendario estratégico, y puede ser que al final se utilicen todas estas bombas y misiles y todos estos armamentos como parte de la destrucción de la humanidad. Eso puede ser. De hecho, cuando, por ejemplo, vamos un segundo a Apocalipsis 6. ¿Ya? ¿Estamos? Apocalipsis 6 es la parte cuando el Cordero, nuestro amado Cordero, le quita el título de propiedad a Satanás y le dice, dame lo que es mío. Y empieza el último proceso. A partir del capítulo 6 estoy hablando de la tribulación. Todo lo que viene de aquí, del 6 hasta el 16 o 19, tiene que ver con la tribulación. Y lo primero que se empieza a hacer aquí es que él empieza a quitar unos sellos, ¿cierto? Y esos sellos que él empieza a quitar, sobre cada uno de esos sellos va a venir un juicio, un juicio. En total serán 19, porque primero quita los sellos, después vienen las trompetas y después vienen las copas de ira. Entonces, en total serán. Por eso lo que te quiero decir es, esto operaría, a partir de este momento para adelante, operaría para los no cristianos. Entonces, escatológicamente, esto me tiene que llevar a mí a una posición. Primero que todo, a mí no me gustaría ver a nadie cercano que vaya a vivir esto. ¿Cierto? No quisiera ver a una persona, porque lo que espera para ellos es lo mismo que el Señor dijo allí. Llorando dijo, ¿cuántas veces quise juntaros? ¿Cuántas veces quise como la gallinita arroparlos a ustedes? Pero ustedes no quisieron. Entonces, lo que quiero decir es, ahora en esta última parte, el Señor también está diciendo, ¿cuántas veces quise juntaros? ¿Cuántas veces deseé yo tenerlos como una gallinita y no quisieron? Entonces, para los judíos fue el día de la crucifixión, pero para nosotros será el día del arrebatamiento de su iglesia. Él dirá, ok, ahora tú tienes que, con base en esto, por ejemplo, empezar a pensar, ¿realmente yo le he entregado mi vida a Cristo? Porque el hecho de que estés sentado aquí no necesariamente te hace cristiano. Entonces, es un cuestionamiento que uno debe tener y preguntarle al Señor, Señor, ¿yo realmente he entregado mi vida a ti? ¿Realmente tú eres el Cristo para mí? ¿Realmente tú eres el Señor de mi vida?
el Señor de mi vida. Salvador y Señor de mi vida. El primer sello tiene que ver con el falso Cristo, espíritu de engaño, el primer sello. El primer sello tiene que ver con un caballo blanco. El primer sello parece la paz. El primer sello será un hombre que tiene un carisma tan fuerte que va a hacer la paz en el mundo. Y tiene tanto carisma y tanta fuerza que él empezará a construir un proceso de acercamiento entre unos y otros, unos con otros, no peleemos, unos con otros. Por eso el secularismo religioso no funciona. Yo no puedo ser amiguis de los palestinos, amigues de los judíos, amigos, y con todo el respeto, amiguis de los católicos, porque no funciona. Esa es la visión papal, no la nuestra. Ellos quieren ser, todos, o sea, no peleamos. Ok, yo no peleo, yo no discuto, pero sí tengo posiciones drásticas que no son conciliables. Es diferente. Es diferente. O sea, yo puedo decir, yo no voy a pelear con esta persona. Está bien, esa es una posición cristiana. Pero es incorrecta la posición cristiana que yo digo, para no pelear con él, entonces yo cedo a lo que él quiere. Eso ya es incorrecto, porque entonces estás negociando los santos y verdaderos principios que están en la palabra versus una negociación con otros principios que no son bíblicos para que no haya una discusión. Así no funciona. Así no funciona. Este hombre logrará poner la paz. Jerusalén ahora tendrá que reconstruir el templo. Todavía no se ha reconstruido el templo. El templo que fue destruido en el año 70 tendrá que ser levantado nuevamente, ese templo, construido nuevamente, y tendrá que volver se me fue la palabra, a poner las cosas como en el Antiguo Testamento, o sea, volver a hacer gracias. O sea, volver a implementar, gracias por esa palabra que me ayudaron, volver a implementar todo el orden de sacerdocio que se hacía en el Antiguo Testamento. Es decir, volverá a hacerse sacrificio, pero esto ya no estaremos nosotros aquí. Esto es, la iglesia llegará un momento en que será arrebatada. Entonces, nosotros iremos en ese arrebatamiento. Nosotros, los que realmente hayamos creído en el Señor. Entonces, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice aquí en el mismo Mateo, la iglesia será arrebatada y ¡tac! Desaparecerán unos, pum, 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 pum. Se perdió una gran cantidad de gente en la tierra y esa será la iglesia del Señor que se fue. Y aquí empieza el proceso de tribulación. Entonces, este falso hombre de paz, llegará hasta la abominación, que será el día en que él se mete en el mismo templo y él dice, yo soy Dios, yo soy Cristo, adórenme a mí. Ahí se cumple la primera mitad de los 3.5 años y empieza la gran tribulación. Y a partir de ese momento, allí sí aguante. Porque si hubo terremotos, allí sí los va a ver bien. Si hubo guerra, allí sí la va a ver buena. Si hubo peste, allí la va a ver en forma. Y si hubo desastres celestiales, allí sí van a venir en forma. Entonces, la gente que no haya recibido a Cristo, la gente que no quiso como entrar como una gallinita debajo de las alas del Salvador y decir, yo sí quiero estar debajo de tus alas, esas personas enfrentarán esto. Ese tiempo de paz es un falso y es un caballo blanco y dirá, la paz. Ya se teje en el mundo eso. No habla todo el mundo de los grandes líderes, no hablan de paz. Y ponen cartelitos de paz y se entrega el Nobel de Paz, que es una aberración.
O sea, decir, el hombre que construyó la paz es una aberración. Es absurdo. Yo no puedo ir a recibir charlas de paz sobre un hombre que no es cristiano. No tiene sentido. No se puede construir la paz sin Cristo. Pero existirá un falso caballo blanco. Y después de esto viene el segundo caballo, que es bermejo, dice aquí, o sea, rojo, color de sangre. Y a este caballo es el que empieza a desatársele, ya ahora sí se destapan las cartas y empieza la verdadera fiesta. ¿Sí? Empieza la muerte. Y si tú lees más adelante en el versículo 5, el tercer sello es un caballo negro y ese va a ser un caballo de hambre, como no la hubo en la tierra. O sea, si ahora hay hambre, esto dijimos viene increciendo. O sea, viene tan hambre, 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 hambre. Y cuando llegue la tribulación, esta gente sí va a experimentar lo que se llama pestes, lo que se llama guerra y lo que se llama hambre. Y el caballo cuarto es un caballo de color amarillo, dice el versículo 8, y ese caballo es un caballo pálido, que quiere decir muerte. Entonces va a haber muerte, pero muerte en forma por las pestes, en forma por las guerras, en forma por las hambres, ¿cierto? El quinto sello viene la persecución. El quinto sello es la persecución contra los mártires de la iglesia. Ahora, ¿te van a perseguir? Sí, eso es bueno. Eso es bueno. Quiere decir que la persecución tiene que venir increciendo. Entonces, cuando uno lo persigan en la vida, uno tiene que decir, voy increciendo, o sea, ahora me tiran todos. Y aquí en el libro de Mateo, ahora voy a regresar, allí dice que la persecución también será de familiares, dice que se entregarán unos con otros. O sea, por eso el Señor dijo, yo no vine a traer paz, sino vine a dividir. Uno dice, pero ¿cómo así el Señor dijo que vino a dividir? Él viene a dividir entre equipo 1 y equipo 2. Todos los de tu familia que se alineen en el equipo del Señor son diferentes a los que no se alinean en el equipo del Señor. Entonces, no es que Él los divida, no es que Él divida a las familias, sino que cada uno se autodivide dependiendo de la posición donde quiera jugar. Yo quiero jugar en el lado de Cristo, entonces estoy en el equipo contrario de los que no juegan en el lado de Cristo. Entonces en el quinto sello, allí sí verá la persecución a tope, a full. O sea, allí sí serán martirizados, quemados. Otra vez vuelve una persecución fuerte. Pero como cristiano yo debo esperar persecución. No es antibíblico que yo tenga que ser perseguido. Me van a atacar, el uno por una cosa, el otro por otra cosa, y cuando me atacan, yo en el fondo tengo que decirle al Señor, gracias Señor, porque eso quiere decir que estoy jugando. Ahora, que te ataquen por la Biblia, ¿no? No que te vayan a atacar por cosas diferentes, ¿no? Si yo recibo ataque, persecución, burla, todo eso por causa del Evangelio, por causa del Señor. Y debo soportarlo, y debo creerlo. Bueno, y así vienen los demás sellos, no los voy a tratar ahorita. Por ejemplo, si tú vas, por poner un ejemplo, Apocalipsis 9:7, dice, más adelante, dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, en las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como estruendo de muchos carros de caballo corriendo para la batalla. Ahí está hablando de una figura de guerra. Ahora, yo no lo sé, pero probablemente en la visión que Dios le permitió tener a Juan, por decir un ejemplo, voy a poner un ejemplo, no, esto no es bíblico en lo que estoy diciendo, sino es un ejemplo. Supongamos que Juan en ese momento, en ese siglo, él le hubiera permitido por un momento ver el despegue de unos aviones F-15, F-16, y él viera eso, él hubiera dicho, ¿qué es eso?
son como cabezas de langosta, porque él no puede entender eso. O sea, él sobrenaturalmente es pasado a una visión y dice, esos carros son como de hierro, son como caballos de hierro y son tanques de guerra moviéndose en el desierto. Entonces, seguramente él puede ver eso y dice, ¿qué es eso? Son como jinetes de hierro y tienen cabezas raras. Entonces es probable que sea una visión apocalíptica de lo que él obviamente no podía entender porque él no tenía YouTube, solo tenía Instagram nada más. El 11:7 dice aquí, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el 12:7 dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban contra sus ángeles. Es decir, guerra y guerra y guerra hasta la última gran batalla que será la de Armagedón, cuando ya el Señor baje en caballo blanco, pero ya es el Señor. ¿Y con quién va a bajar? Con nosotros. Con nosotros. Bajará para la última batalla y entonces allí será la gran batalla final sobre todas esas huestes que se levantaron en contra de Cristo. Amén. Ok. Voy a regresar a Mateo 24. Y voy a regresar al versículo 37. Salté un poco, pues me entenderán que no es fácil predicar Mateo 24 en 20 minutos. Entonces estoy haciendo solamente como un panorama. Entonces, como para tratar de sintonizarlos, para tratar de hacer un pequeño resumen, estoy diciendo lo siguiente. Esto es un proceso que viene en crecimiento y cada vez es peor. Es decir, la tierra no va a tener un buen fin. La doctrina cristiana que los cristianos somos los dueños del reino y que podemos desplazar a Satanás no es cierta, no funciona. Satanás tiene un permiso autorizado, él tiene, hasta que el Señor no le quite en Apocalipsis 6 el título de propiedad y le dice, dámelo, esto me pertenece. Hasta ese instante, él tiene una autoridad para reinar y gobernar sobre el mundo. Entonces uno no puede decir que va a despejar los aires de Barranquilla y va a decir que quita los demonios de Barranquilla, porque espiritual y bíblicamente no puedo no porque no tenga poder, sino porque mientras exista gente inconversa en Barranquilla, ellos tienen autoridad sobre esa gente. Entonces yo no puedo quitar y decir, en el nombre de Jesús ordeno que las huestes del imperio de demonios, no puedo hacerlo. No es bíblico, no funciona así. Yo tengo autoridad sobre las cosas que tienen que ver con el entorno cristiano, con el entorno de lo que el reino de Dios está ahorita sobre mí. Y sobre mí no hay poder demoníaco, sobre mí no hay necesidad de estar haciendo liberaciones, no es necesario, desde el momento en que genuinamente haya recibido a Cristo en mi corazón. Amén. Ok. Versículo 37 de Mateo 24 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, aquí sí me empieza a dar unas pequeñas pistas. Dice, ¿cómo eran los días de Noé? Aquí dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, la situación va a ser parecida
a los tiempos de Noé. La gente está ahorita, el uno en una cosa, el otro en otra cosa, el uno se casa, se descasa, esto, lo otro, comiendo, bebiendo, emborrachándose, drogándose, y en ese proceso Noé predicaba y predicaba y predicaba y predicaba, y a él se le burlaban. Y se le burlaban y se le reían y le decían, este señor está hablando de un diluvio y está construyendo un barco en medio del desierto. Es ridículo. Y sobre tu vida va a pasar lo mismo y tiene que pasar lo mismo. Tienes que construir un barco en el desierto hasta que suene ridículo. Pero el día en que el Señor diga, ahora ya se acabó el tiempo, y Él con su dedito, dice la Biblia, cerró la puerta del arca y dijo, ya, ahora es. Y el arca se va y abajo se quedan las personas en ese proceso. ¿Ok? El arrebatamiento va a ser igual. Simplemente el Señor va a decir, ok, se acabó, vamos, mi iglesia, hasta luego. Y ahí vendrá el curso intensivo para el lloro y crujir de dientes. Se acabó. Segunda de Timoteo 3:1. Hay muchos versículos como este, pero solamente tomé este como un ejemplo nada más. El versículo 1 de Segunda de Timoteo en el capítulo 3 dice, también debes saber esto. O sea, es importante que sepas esto. Es lo que estoy diciendo esta mañana, ¿cierto? También debes saber esto, que en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Esta palabra postrero, de ahí viene la palabra escatología, escatos, en los días finales. Vendrán tiempos peligrosos. O sea, estamos en tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Cuál es la radiografía de estos tiempos peligrosos? Vamos a verlo en el versículo 2. Dice, habrá hombres amadores de sí mismos. ¿No es esto todo lo que se mueve hoy en día en el mundo? A llevarte a ti, a que tú seas el centro y que tú estés satisfecho y que tú digas, me amo tanto. ¿Sí? Soy tan lindo, me amo tanto. Y todo es para mí. Y todo gira para mí. Tú te lo mereces. Y uno tiene que decir, Señor, yo nada me merezco. Pero todos los comerciales de Mastercard, de viajes, y tú te mereces esto, pero tú te lo mereces y tú puedes y tú lo debes lograr. Y también el Evangelio que se está predicando también te dice que tú te lo mereces y que tú tienes derecho, pero no funciona así. Nada me debe llevar a que, si es bíblico, termine amándome a mí mismo. Yo puedo tener muchas cosas, pero debo tener claro que son para bendecir a otras personas y nada más que para eso. Entonces dice, amadores de sí mismo. Segunda característica, avaros. ¿Quién dijo tacaños? Tacaños, sí, eso es. Esa es una segunda característica. La gente le cuesta soltar, le cuesta desprenderse, le cuesta entregar, le cuesta darse. ¿Sí? Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Eso ya no escucho los amenes de los... Gracias a Dios tenemos hijos obedientes, gracias a Dios tenemos hijos respetuosos, hijos que aman a sus padres, amén. Gracias a Dios, porque afuera si lo ves hijos altivos, soberbios, amadores, yo quiero esto, todo para mí, dame más, yo quiero más, yo quiero más. Eso es una característica de los postreros días, eso es una característica de los días del fin. Entonces, allí sí le empieza uno a poner como una pistica al Señor. Dice, ingratos. Ingratos es
todo me lo merezco. Nadie da las gracias hoy por nada. Nadie le dice gracias, gracias por haber tomado tiempo para mí, gracias por esto, gracias, gracias por muchas cosas. Una característica de los tiempos finales es gente que no es capaz de pararte y decirte gracias. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser agradecidos, da gracias, da muchas veces gracias. Piensa en cosas y di gracias, gracias por lo que hiciste, gracias por esto. No te vuelvas... Y lo mismo, lo menos que esperaba era eso. ¿Sí? Entonces no funciona. Ingratos, impíos. ¿Impíos qué es? No. No. Bueno, sí, eso que están pensando. Ahora lo buscan en su diccionario. Impíos. ¿Dónde voy? Sin afecto natural. Implacables. ¿Qué es implacable? O sea, no perdonan una. O sea, me la hiciste, me la pagas. Me la vas a pagar y ¿sabes con quién te metiste? Calumniadores. Ajá. El impío, la característica fundamental del impío es una persona que no tiene el deseo de tener reverencia ante Dios. Por ejemplo, el hecho de no asistir al culto, el hecho de no orar, el hecho de no buscar a Dios, esa es una persona impía. O sea, que la parte espiritual, la parte de Dios, la deja a un lado, la echa a un lado. Entonces, tú tienes que pensar, todo esto es lo que se está viviendo ahora. Calumniadores, intemperantes. Intemperantes es que explotan por cualquier cosa y son como una chispa, así como nos comenta. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Eso. Traidores. Traidores, esto es mucho. O sea, uno a veces está así y voltea y le da la espalda y uno siente, me la clavaron por detrás. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¡Tac! Ahí, la puñalada. Ah, ¿dónde voy? 4, traidores, impetuosos, infatuados. Infatuados es que ya no caben. Sí. Y ahora en la costa, como todos son pesistas, ya ni caben. Todos son esos botones como el hombre increíble que se les van a reventar de ímpetu. Pero aquí es más espiritual, ¿no? No me refiero a lo físico, ¿no? Si, me refiero, llegué yo y ya no entran más infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Mira esto como es de interesante. Amadores de los deleites más que de Dios. No se trata de que uno no pueda deleitarse, eso está bien, uno puede tener deleite, puede tener unas vacaciones, pero cuando tú amas más esas cosas que a Dios, allí está en los tiempos peligrosos. Y el versículo 5, esto es más desconcertante todavía, porque dice, tendrán apariencia de piedad. Encima de todo, parecen angelillos. Y uno dice, no, este sí tiene que ser santo. Pero no. Por eso es que estoy insistiendo, hay un gran espíritu de engaño, un espíritu de engaño. Entonces, yo no quiero ser esto. Y tú tienes que mirarte en el espejo hoy también y decir, bueno, un poquito de esto tengo, no te vas a dar aquí de que no. Un poquito de implacable, un poquito de avaro, un poquito de esto, un poquito de lo otro, de todo eso tenemos un poquito. Entonces yo te dejo esta lista que está en 2 de Timoteo 3 para que la chequees esta semana
y puedas en el espejo de la fuente de bronce, pueda uno acercarse allí y decir, Señor, yo también tengo un poquito de esto y no quiero eso, porque eso es de los tiempos peligrosos. Amén. Ok. Mateo 24 y voy a terminar con el versículo 44. Con esto voy a terminar. Dice, por tanto, también vosotros, Mateo 24, 44. Ajá, 44. Dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Precisamente a la hora que no pensáis, ese es el momento en que va a llegar el Señor. Entonces, ¿cuál es el llamado para mí después de todo esto? Escatológicamente. ¿Vosotros también estad preparados? O sea, yo tengo que estar preparado. Ese es el mensaje que el Señor me quiere dejar a mí. Porque Él no quiere que yo sea como la figura triste que empezamos cuando Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo anhelé meterte aquí, protegerte aquí. Y tú cuántas veces te saliste de aquí y cuántas veces me dejaste. Entonces mi visión como cristiano es, yo voy a estar preparado. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y versículo 46 dice, bienaventurado aquel, ese es el que tienes que tomártelo tú, yo seré bienaventurado, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Amén? No va a ser que el Señor llegue y lo coja en el computador viendo porquerías. Llegó el Señor, justo llegó en el peor momento, ¿sí? Porque yo voy a estar preparado porque puede ser hoy, puede ser ahorita, puede ser mañana, puede ser pasado mañana. Pero para mí, este tiempo, cada día debe ser una expectativa de que hoy puede ser el último día aquí. Entonces, si yo me levanto por la mañana y digo, quizá hoy pueda ser el último día. Así tengo que vivir. Y no lo debo vivir como algo de terror, sino al contrario. Quizá hoy sea el día en que pueda conocerlo al Señor cara a cara. Eso será una alegría, no un miedo, sino si da miedo, entonces sí hay que venir para el curso de liberación. Allí sí se necesita urgentemente. Si no da miedo, entonces yo digo, porque es como un viaje, ¿sí? Tal vez mi papá hoy venga, tal vez mi papá hoy regrese. Así tiene que ser visto. Es como si mi papá se fue de viaje y yo digo, tal vez hoy es el día en que regrese mi papá. Y yo lo estoy esperando a él. Yo estoy anhelando ese día que él regrese. No estoy deseando que se prolongue, sino que el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, cierra diciendo, y el Espíritu dice, ven Señor Jesús. O sea, el Espíritu mío tiene que por dentro estar anhelando. El Espíritu mío tiene que estar diciendo por dentro, ven Señor Jesús, regresa. Ese es, no es, Señor, enriquéceme, Señor, salva, Señor, arregla mi matrimonio, Señor. No, Señor, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y así tendremos una visión escatológica correcta de la vida cristiana. No de miedo, sino una visión de amor. Amén. Vamos a ponernos en pie, por favor, y terminamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado cosas tremendas. En cualquier momento el Señor ha dicho, vendrán peores terremotos. Espéralo. No vamos a orar para que se acaben los terremotos, porque vendrán peores terremotos, peores terremotos.
Y no les mostré en la Biblia, pero allí muestra varias, y hasta Apocalipsis, hasta que habla del gran y último terremoto que partirá y sacudirá hasta que se parta Jerusalén en dos. Entonces, esto continuará, dele. Guerra, pestes, hambre. Pero eso no es lo que me afecta a mí, sino mi corazón está deseando, ven, Señor Jesús. Como había una canción que a Mateo le gusta, que dice, como una novia que espera y no desespera, ¿cierto? Es la que le gusta a Mateo, que dice, ven, Señor Jesús. Amén. Ok. Señor, gracias. Gracias por lo que me enseñaste esta mañana, Señor. Y yo no quisiera, Señor, ver un cuadro, porque no va a ser así en el nombre de Jesús. No va a ser así. Yo soy de los pollitos que sí se acogieron a las alas tuyas, Señor. Yo siempre quiero estar aquí, como dicen muchos de los salmos, a la sombra de tus alas, Señor. Yo no quiero salirme de este lugar, Señor. Yo aquí estoy contento, estoy seguro, bajo tus alas, bajo tu cobertura, bajo tu poder, Señor. En ti tengo todo, Señor, protección, seguridad. Y gracias, Señor, porque me has permitido contarme dentro de aquellos que sí están metidos en esa arca tuya, Señor, en el arca de salvación que es Cristo. Gracias, Señor. Gracias porque yo anhelo tu regreso. Yo quisiera que vengas hoy. No le pidas al Señor que no venga, sino dile, Señor, yo quisiera que vengas hoy. Quisiera que vengas hoy. ¿No habrá nada más hermoso que la perfecta presencia del Señor? Ahora, si no viene hoy y viene en 10 años, tú cada día lo vas a vivir diciendo, otro día más cerca de tu regreso, Señor. Mañana trabajaré igual para ti. El otro martes trabajaré con amor para ti, porque yo quisiera que cuando tú vengas me halles haciendo así. O sea, que el día que tú regreses me encuentres a mí orando, me encuentres perdonando, me encuentres abrazando a mi enemigo, me encuentres haciendo las cosas que tú quisieras hacer, Señor. Me encuentres como una esposa fiel, me encuentres como un esposo fiel, me encuentres como un estudiante fiel, me encuentres como un negociante fiel, me encuentres como una mamá fiel, me encuentres como un hijo fiel y yo pueda irme contigo con la última visión que tú vas a tener de mí, va a ser la visión bonita. Así quiero que me encuentres, Señor, que no me encuentres peleando, que no me encuentres destruido, que no me encuentres acabado, porque no va a ser así en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque escribiste Mateo 24, Señor, para informarnos cosas que son importantes para nosotros. Gracias, amado Jesús. Gracias, Señor. Y gracias porque esto lo voy a guardar en mi corazón y voy a empezar a ver mi vida diferente, Señor. Porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida de aquellas cosas por las cuales a veces pongo el objetivo central de mi vida. Eso va a ser destruido, sea lo que sea, cualquier cosa material, cualquier sueño financiero, cualquier sueño de cualquier cosa, de eso no quedará piedra sobre piedra. Solo tu regreso es lo que me interesa, Señor. Solo tu regreso, Señor. Solo tu regreso. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, los bendigo.